nombre es Don Milligan. I have a website, Christian website, and YouTube channel where we talk about God's patterns. Could you please make the sentence short? Yo tengo una página web y también tengo una página en YouTube cristiana donde nosotros hablamos sobre when you talk about God's patterns. sobre los patrones de Dios. There are many patterns in the Bible, Hay muchos patrones en la Biblia, many stories to tell the same story. muchas historias que cuentan la misma historia. And one of those stories is about Jesus being the bridegroom. Y una de esas historias es la de Jesús siendo el esposo. Before we start, I want to pray. Antes de iniciar, yo quisiera orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, I ask that you be here with us today, te pido que por favor permanezcas con nosotros en este momento, hoy. and that anything can be said well, Y si hay alguna cosa que pueda ser bien dicha, that you do that for us so that we can get through this and still have time to finish up here today on time. te pido que por favor estés con nosotros y en esta meditación para terminar a tiempo. Thank you for your blessings, God. Amen. Gracias por tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Okay, to understand Jesus as the bridegroom, we need to understand the pattern of bridegrooms in Israel. Okay. Para nosotros comprender el rol de Jesús como esposo, necesitamos comprender el patrón del esposo en la historia del antiguo Israel. The way that marriages were practiced in Israel can be found in the Bible, La forma en como los matrimonios eran practicados en el antiguo Israel pueden ser encontradas en la Biblia, but we can also confirm this extra biblically by looking at history. pero también nosotros lo podemos confirmar de forma extra bíblica viendo hacia la historia. When a man was to find a wife, Cuando un hombre quería encontrar una esposa, if his father was alive, he was supposed to find a wife for him. si su padre todavía permanecía vivo, él debía encontrarle la esposa para él. We see this in how Abraham sent his servant to find a wife for Isaac. Esto nosotros lo podemos encontrar en el hecho cuando Abraham mandó un siervo a encontrar la esposa para su hijo. The fathers also needed to agree to let the two marry. El padre también debería estar de acuerdo y permitirle a ambos casarse. In the case of Rebecca, her father was not alive, En el caso de Rebeca, su padre no estaba vivo and so her older brother was the one who accepted. y por esa razón su hermano mayor fue el que estuvo de acuerdo en aceptar esa proposición. Some people make fun of God and Christianity Algunas personas se burlan de Dios y del cristianismo because in that time, a young woman was purchased. por el hecho de que en ese tiempo una joven era comprada. But we need to understand that in a proper, right family, the woman was not forced to marry. ¿Cómo? The woman was not forced to marry if she was in a good family. Pero nosotros debemos de comprender en su contexto correcto que la mujer no estaba forzada a casarse. And the payment was part of the retirement plan for her parents. Y el pago era parte del plan de retiro de los padres, o sea, la jubilación para los padres. We see that there was a payment made for Rebecca, Nosotros vemos que hubo una dote pagada para Rebeca. This was in Genesis chapter 24. Esto nosotros lo vemos en Génesis 24. But we're going to read another chapter 34, Pero nosotros lo vamos a ver en otro capítulo, el capítulo 34, because this also says it in a very short way. porque en este también se nos dice, pero de una forma bien resumida, corta. Dinah, one of the brothers of the 12 sons of Isaac. Dina, Jacob. Dina, una de las hermanas de los hijos de Jacob, She had gone into the city to be known by the Canaanite women and to be seen with them, to be popular. ella era conocida por permanecer al lado del rey de aquella ciudad, Sinar, para ser popular, para ser vista por él. A man raped her, but then he came to try to buy her in the same practice that they were already keeping.
a man raped her, Ok, un hombre la violó, but then he came to pay to marry her. pero luego él vino para pagar, para poderse casar con ella. Verse 12 in Genesis 34. Versículo 12 de Génesis 34 dice, you are going to read? Okay, ask me ever so much dowry, the purchase, and gift, and I will give it according to what you say to me. But give me the young woman as a wife. Dice, aumentad a mi cargo mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme a la joven por mujer. Jesus purchased us Jesús nos compró for a price. por un precio. So when our family, the human family, fell away from God, Así que nosotros como familia humana se apartó de Dios. God decided to build a pattern of romance Dios decidió crear un patrón de romance into the story about how he would bring us back into his family. como una especie de historia para enseñarnos cómo Él quiere reencontrarse con nosotros como familia. So since there was a separation in the body of Christ, there was a separation in the body of Christ. We were Así que torn from God. hubo una separación del cuerpo de Cristo, nos apartamos de Dios He used marriage then to join us back to him. y Él utiliza el ejemplo del matrimonio para reunirnos otra vez con Él. One of the reasons that I believe in God to this day Una de las razones por las cuales yo creo en Dios hasta este día is because many of the patterns in the Bible people didn't understand when they wrote them. es porque muchos de los patrones que fueron escritos en la Biblia, las personas no los entienden cuando no los entienden cuando los leen. Como fueron escritos. There is in the rules that Moses gave Israel, Está entre las leyes que Moisés le dio a Israel, rules governing a woman when she takes a vow. entre las reglas que gobiernan sobre una mujer cuando ella hace un voto. Now, please understand this. There's a pattern in the way in God's creation. Ahora, por favor, comprendan esto. Existe un patrón en la creación de Dios. A woman Una mujer can be considered a city, a church, any body of people. Una mujer puede ser considerada en la Biblia como una ciudad o una iglesia, cualquier cuerpo de personas. But if you also think about a pregnant woman is a body of people. But a man can never be more than one body and one body. Sorry. Okay. A pregnant woman Una mujer embarazada is a body of people. es un cuerpo de personas. One body, two or more people. Un cuerpo donde habitan dos o más personas. So that's why Jesus is the bridegroom for the body of people. It's part of this pattern. Y esa es la razón por la cual Cristo ejemplifica ese cuerpo. I just need to find my verse here. Déjeme encontrar un versículo aquí. Okay, here it is. Numbers chapter 30. Números capítulo 30. There are a couple different ways that a woman could take a vow. She could take a vow before she was married in her father's house. Existen diferentes formas en las cuales una mujer puede tomar un voto. Una mujer puede tomar un voto a una can take a vow. A vow, yeah. In her father's house. En la casa de su padre. And her father has the right to either deny that she can take the vow or he can allow her. Y el padre puede o bien aceptar o negar ese voto. When she marries, Cuando ella se casa, then her husband can do the same thing, but there's something else there. el esposo puede hacer la misma cosa, pero hay algo más allá de eso. The Bible says in chapter 30 that in the day that he hears her take a vow, he can allow her to take the vow. En la Biblia se nos enseña en Números capítulo 30 que cuando el esposo escucha a la mujer haciendo ese voto, él puede permitirle el voto. Or he can say, I don't think this vow is fair, and you don't have to do it. O también puede decir, yo no considero que este voto sea algo justo y él se puede negar a eso. But see, this chapter points to Jesus. Pero vean, este capítulo apunta a Jesús.
Because in chapter 15, Porque en el capítulo oh, 15, no, sorry, chapter 30, verse 15, disculpe, en capítulo 30, versículo 15, it says, "But if he does make them void, the dice, vow, dice, if he does make them void after he has heard them, mas si los anulares después de haberlos oído, then he shall bear her guilt." entonces él llevará el pecado de ella. So the husband is allowed to allow his wife to take a vow, Así que el esposo le permite a la mujer and then on a tomar different un voto day, say she doesn't have to take it. y luego en un día diferente él puede decir ella no tiene derecho a tomarlo. But there's no justice in doing this. Pero no hay justicia en el hacer esto. So the husband then must be guilty for the crime. Así que el esposo tiene que ser culpable por el crimen. This was what Jesus was going to do for us someday. Esto era lo que Jesús algún día iba a hacer por nosotros. Every one of us here as a Seventh-day Adventist takes a vow that we will keep God's Ten Commandments. Todos aquí, adventistas del séptimo día, se supone que hemos tomado un voto de guardar los mandamientos de Dios. But none of us can do it. It's impossible. Pero ninguno de nosotros puede hacerlo, es imposible. Okay. I need to explain just a little bit more so we can see where this goes. Ok, déjenme explicarle un poco más para que veamos cuál es la conclusión. ¿Hacia dónde va esto? In the case of Jacob, he didn't have a father. En el caso de Jacob, él no tenía un padre. He was also a poor man. Él también era un hombre pobre. He could not afford to purchase a wife. Él no podía costear el precio de una esposa. So his uncle made a contract for him, Así que su tío hizo un contrato por él, so that he could purchase his wife over time. para que así él pudiese comprar una esposa más allá del tiempo. We see this also in Hebrew culture where there was contracts written for bridegrooms and it would take them 1 year to work for the father before he could marry the daughter. Nosotros también podemos ver en la historia de los hebreos que ellos hacían un contrato por el lapso de un año para que él trabajase por un año por el precio de la hija. Jesus, when he came to this world, he was a poor man. He was born in a manger. Jesús cuando él también vino en la forma de un hombre pobre. He could not afford to just buy his wife. Él no podía costear el precio de comprar una esposa. He had to work for her. Tenía que trabajar por ella. But see, that same contract that we say we take a vow that we will keep, the same vows that we say we will keep, Ok, los mismos votos que nosotros dijimos que íbamos a guardar, were cumplir, also the vows from the father to the bridegroom. It was a work contract. The Ten Commandments. Okay, sorry. The Ten Commandments were a work contract ok, los 10 mandamientos son un contrato for the bridegroom. para el esposo. When the Ten Commandments were handed to Israel, no one could keep them. Cuando los 10 mandamientos fueron dados a Israel, nadie los podía guardar, Only the bridegroom could keep them. solo el esposo podía guardarlos. And because only he could keep them, he was the only one who could marry the bride. Y puesto que él era el único que los podía guardar, él era el único que podía casarse con esa esposa. So, in this way, God played the father and the son De esta forma, Dios jugó el rol de padre e hijo, so that he could marry the body of people back to himself. para que así él se pudiera casar, comprar este cuerpo de personas para él. So what kind of God do we serve that makes romance part of his redemption story? ¿Qué clase de Dios nosotros tenemos que involucra la historia del romance como parte de su plan, de su historia de la redención? He's showing us by taking some of the best things the world has to offer that he created. Él nos los enseña al mostrarnos una de las cosas que el mundo tiene de las mejores cosas que el mundo tiene para ofrecerte y que él hizo, que fue creado por él. To show us how much he loves us and the way he wants to love us. Para mostrarnos la forma en cuánto él nos ama y cómo él nos quiere amar. So in the end, Jesus bears our guilt because we all want to keep the commandments. Al final Jesús es quien entierra ese pecado porque todos nosotros queremos guardar los mandamientos. And the bridegroom died because he can't. Y el marido, el esposo, murió porque no podemos. To me, this is one of the most beautiful stories in the Bible. Para mí esta es una de las historias más hermosas que hay en la Biblia.
I don't know what else to say. No sé qué más decir. Amén.